Tengo dos cositas anotadas. Primero, el cierre de las calles o los pasajes. Porque hay mucha gente que frente a la delincuencia, sobre todo en las comunas donde... En las comunas periféricas de Santiago, ¿verdad? Que no sean Vitacura. Propietín funciona de la siguiente manera en cuanto a derecho de propiedad respecto a bienes inmuebles. Tú tienes derecho de propiedad respecto a una delimitación de terreno. Tu propietín es dueño de ese terreno, donde donde está tu casita, ¿cachai? Que un cuadrado, ¿cachai? Está situado tu casita aquí. Imagínate que todo este es el terreno de tu casa. Ahí está tu casita, tu pieza, aquí juega LOLcito, aquí vive tu papá, ¿cachai? O a lo mejor más pequeño, más grande. Usa su imaginación. Entonces todo lo que está fuera de los límites de Propietín tiene límite. A Propietín le sirven todos los límites. Entonces se fija el límite y acá comienza el Propietín del vecino. Propietín del vecino y del Propietín del otro vecino. Pero Propietín en la calle. ¿A quién pertenece la calle? ¿A Propietín? ¿Propietín es dueño de la calle también? O sea, si tú eres Propietín, ¿de quién es dueño de la calle? Que está ahí al frente tuyo, por donde pasan los autos, donde están todos. ¿Hay un Propietín de alguien? No, la verdad es que no. El dueño de eso es el Estado. El Estado es dueño de las calles. Las calles en general. ¿Por qué? Porque son bienes nacionales de uso público. Cualquiera puede usar las calles y nadie puede impedir a otra persona usar las calles. Similar a lo que ocurre con las playas, similar a lo que ocurre con, no sé, las plazas públicas, similar a lo que ocurre con cualquier bien nacional de uso público. No puede haber propiedad sobre bienes nacionales de uso público. O sea, propietín no puede existir en esta. Donde no hay propietín hay Estado. Eso es. ¿Quién es propietín? Lo que pasa es que le digo propietín al derecho de propiedad. Lo que pasa es que siempre culpa a propietín de todo. Entonces, es derecho de propiedad. Entonces, está la calle, y esa calle es de todo el mundo, no solamente de los vecinos del barrio, sino del conchetumare que está en Punta Arenas o del conchetumare que está en Arica. Como que esa calle le pertenece también a él. Y así como tú también te pertenece, o le pertenece a todo el mundo, la calle que está fuera del conchetumare de Magallanes o fuera del que está el conchetumare allá. Entonces, si no es privado, es público y pertenece a todo el mundo. ¿Qué pasa cuando tú cierras ese pasaje? Muchas veces pasa que probablemente más de alguno de ustedes vive en algunos pasajes en donde están cerradas. Cierran el pasaje. Cierran el pasaje. Hay muchas veces en que se llega a acuerdo con la municipalidad para cerrar un pasaje. ¿Y eso qué significa? Que Obras Públicas ya no se hace cargo del estado de la calle, por ejemplo, o simplemente ya no pasa la basura, por ejemplo, por ahí. Si la calle está cerrada, perdiste la basura, por ejemplo, ya no puede pasar. Existen un montón de regulaciones distintas, hay algunas que se construyen así, hay regímenes de copropiedad, pero cuando me hablas tú de cerrar una calle, estamos hablando del primer caso, de lo que yo te vengo comentando. Esos portones son ilegales, no pueden existir. No pueden haber portones entre una calle y otra. ¿Han cachado que cierran un pasaje? O una calle sin salida que la cierran. Muchas veces pasa por seguridad. No existen. No son legales. Y por lo general tenéis que llegar a un acuerdo con la MUNI, ¿cachai? Porque esa calle que está ahí, si es que no pertenece a todos los que viven ahí, pertenece al Estado, pues. Entonces, si hay, por ejemplo, un grifo adentro y los bomberos tienen que entrar a sacar agua, bueno, van a pedir permiso por el portón. Entonces es el problema, porque cada vez nos estamos encerrando más. No sé si se han cachado, hay un fenómeno que se da en... ¿Quién es de La Pintana acá? Hay un fenómeno que se da en La Pintana, que son 4 cuadras, como que fuera búnker. Son 4 cuadras donde el pasaje interno, que forma una X, está blindado por 4 lados. ¿Cachai? Entonces eso se hace para proteger el barrio, para que podáis tener vida de barrio en paz, ¿cachai? Para que podáis vivir en paz dentro de su límite. Y aparte afuera, las casas que dan para afuera están como reforzadas por un lado y toda la wea. Todo eso es porque al haber una desidia del Estado en torno a la integración, la culturización, la seguridad y la inseguridad, no les queda otra a los vecinos que hacer eso para salvar el barrio, pues, weón. Entonces, amurallarse es sinónimo de que la gente percibe o ocurre una inseguridad
vial, ¿cachai? Una inseguridad de todo tipo. ¿Son legales? No. ¿Debería prohibirse en un país como Chile? Ahí es donde está la pregunta, ¿cachai? ¿Qué opinan ustedes? ¿Debería prohibirse el instalar portones si los vecinos se ponen de acuerdo y pagan un portón? ¿Debería permitirse o no? ¿Están de acuerdo o no? No están de acuerdo. ¿Pero no están de acuerdo con los portones o están de acuerdo con los portones? ¿No debería prohibirse? Yo sí. Sí portón, sí portón. Pongan sí para portón y no para no portón. Sí portón, no portón. Porque parece que se confundieron en las opciones. Perdón, soy tan estúpido ese, wey. Sí portón, no portón, sí portón. A eso me refiero, ¿cachai? Entonces, ¿qué así? Cuando en la realidad, esto es lo que pasa con las leyes, pues, weón. Porque yo les acabo de explicar todo el bagaje legal. Y la ley en este momento, frente a una realidad popular, donde la misma gente se está como cerrando en esas comunidades, la ley se queda corta, pues, weón. Por eso las leyes chilenas son malas en ese tema, porque quizás no deberían ser ley, deberían ser reguladas por las municipalidades a través de ordenanzas y reglamentos. ¿Mi opinión cuál es? Porque primero me gusta saber su opinión y después la mía. Yo creo que es un tema que hay que conversar. Es un tema que debería transferirse a las municipalidades, porque no en todos los lugares son necesarios cerrar calles con portones para la seguridad de la gente. Sin embargo, ese cerraje que se haga, bueno, tiene que implementarse con ciertas medidas, porque por ejemplo, ¿qué pasa con la basura? ¿Qué pasa con los servicios básicos? ¿Qué pasa con personas que trabajan cuidando el portón, por ejemplo? Hay veces que contratan incluso un guardia o alguien, un nochero, alguien que esté dando vueltas. ¿Qué pasa cuando hay que hacer un arreglo en la calle? ¿Qué pasa cuando hay un grifo adentro de una calle que está cerrada con un portón? ¿Qué pasa cuando el grifo no funciona? ¿Qué pasa con el hacinamiento que se produce en calles que están mal construidas? Porque, bueno, en caso de incendio, ¿qué pasa cuando en caso de incendio? Cuando entráis por ejemplo, en La Pintana pasa bastante que cuando los carros de bomberos tienen que entrar a la localidad, bueno, está todo cerrado. Está todo cerrado y no se puede acceder. Y que el portón, que la llave, que no da, que hay que cortar el portón, que hay que bajarlo. Tiene que regularse y tiene que hacerse. O sea, que cada quien que quiera hacer un portón, bueno, la MUNI debería hacerlo. La MUNI debería encargarse porque la MUNI es a quien le interesan esos temas. No al Estado. El Estado es demasiado grande para hacerse cargo de esa weá. El Estado es demasiado grande para hacerse cargo de esa weá. Entonces yo creo que esto debería ser trasladado a las municipalidades. A las municipalidades deberían más o menos hacerse cargo de esta weá. Creo yo. El Estado es puro weón. El Estado es puro weón. Pero, profe, ¿no se supone que las aceras y las calles son bienes públicos? ¿Es legal cerrar por completo teniendo en cuenta eso? Pero si es lo que acabo de decir, ¿cachai? Es lo que acabo de decir. Bueno, quizás llegaste tarde, pero es lo que vengo hablando. Es ilegal. Son bienes nacionales de uso público. Lo sé. Lo sé. Pero ¿qué interesa realmente si es o no de uso público? Si al final las personas que más los usan son los afectados por el mal uso o la mala administración de los bienes nacionales de uso público, ¿cachai? No se trata de cómo... No se trata de eso, pues, ¿cachai? No se trata de eso. Pero sí, pues, de hecho son bienes nacionales de uso público y no se podría. Ahora, en las playas también son bienes nacionales de uso público e igual las cierran, igual hacen sus chalets, weón, al lado de la playa, igual se creen los dueños de la playa estos weones diciendo como no, es que si hay una medida, las playas son públicas, hermano, y toda la gente que está ahí haciendo sus lofas del lago Ranco al lado del lago, weón, son todos unos canallas, porque no existe normativa en Chile que justifique que exista una casa al lado del lago. Así como inmediatamente en el lago. Tiene que haber una playa. ¿Y cuántos son la playa? Bueno, está regulado. Cúmplalo. Y bueno, hay un sector de la playa de 1 kilómetro en que no se puede acceder directamente a la playa. Bueno, hay que hacer un acceso porque son de uso público. Y si no hay acceso a un bien nacional de uso público, hay que hacer un acceso de público. Y al final son los mismos hueones que el lago Ranco cierran los accesos y le ponen un portón ahí como que, ay, sí, ese camino también es bien nacional de uso público. Ese portón que te lleva a una playa también es un bien nacional de uso público.
Entonces, a eso me refiero. Entonces son ilegales eso. Lo que tú podrías hacer en caso de, bueno, si querías echarte en mala contra un portón, bueno, denunciar a la MUNI. Podéis poner un recurso de protección en caso de que eso te afecte de alguna manera. Yo creo que podrías poner un recurso de protección. Don Robert, ¿todos los condominios son privados o existen condominios donde los dueños son el Estado? Yo creo que... No, desconozco. O sea, se me ocurren casos donde podría ser un condominio público. Por ejemplo, en la mina hay condominios donde la gente vive. Pero eso pertenece a teniente y en estricto rigor teniente a un privado.